Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tercer programa de Prefacio, este humilde espacio que hemos dedicado a los autores de temáticas políticas. Hoy tenemos un programa interesante, distinto a los programas que veníamos haciendo. Vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar también, ¿por qué no?, en algún sentido de cuestiones biográficas. Y bueno, pero para comenzar presento a mi co-keeper como siempre, Rosario. ¿Qué tal? Buenas gracias. ¿Todo bien? Muchas gracias. Todo bien, sí. Pensaba un poco en el libro, en la forma que obligatoriamente te vas a la historia. Tenés que saber de historia sí o sí para poder entenderlo. El libro justamente es Operación Vallese, Barraza, el hombre detrás de la historia, y el autor es Pablo Weisberg, así que le agradecemos muchísimo por estar acá. Pablo, gracias por la invitación. un gusto. Bueno, es un libro que se sitúa en los años posteriores al exilio de Perón y en su regreso, digamos, ¿no? Hay dos grandes actores en el libro, si me lo permitís decir. Uno es Vallese, que es una personalidad conocida dentro del peronismo, y el otro es Barraza. Contanos cómo aparece Barraza en tu vida, digamos, y cuál es la vinculación con Vallese. Barraza, yo me encuentro con el personaje Barraza o con la figura de Barraza cuando empecé a trabajar en el primer libro, este es el quinto libro, que era sobre la biografía de Rodolfo Ortega Peña. Un libro que trabajé con Felipe Celestia, otro periodista, y ahí aparece la figura de Barraza como el primero que investiga el caso Vallese y que su trabajo después quedó olvidado. Esa investigación que él hizo y que devela paso a paso lo que ocurre con el secuestro de Vallese, la desaparición, y que después es confirmado punto por punto con un juicio penal que termina con los policías responsables de ese crimen detenidos. Y entonces ahí aparece la figura de Barraza. Y a mí siempre me llamó la atención, de alguna manera me dio pena que su investigación original hubiera quedado perdida, porque la investigación que después trasciende es un libro que publica la UOM, justamente con las firmas de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, que es el famoso Felipe Vallese, Proceso del Sistema, que es un libro que la verdad recoge lo mismo que ya había hecho Barraza 2 años antes. Entonces siempre me quedó como esa duda de cómo había trabajado esa investigación. Yo hago investigación periodística, hago investigación política histórica también, entonces bueno, siempre me llamó la atención. Y hablando con periodistas que lo conocieron y tratando de entender cómo había sido su trabajo periodístico, la meta investigación, digamos, tratar de develar ese detrás, me aparece este personaje en forma completa, digamos, ¿no? Un tipo que hace un tránsito en el inicio de los 60. Un personaje con todas las letras, ¿no? Claro, También. hace el tránsito del antiperonismo al frondicismo y después al peronismo de izquierda, participa de la resistencia peronista, o sea que expresa también parte de una generación política que hace eso, de jóvenes que, en muchos casos de padres antiperonistas, que Él se definía como radical, ¿no? él al inicio se define como radical. ¿Y Claro. qué es lo que lo lleva, digamos, a dar un paso y definirse como peronista, un militante encima peronista? Sí, mirá, es el tránsito que hace muchos, digamos, por ejemplo, no sé, sin ir más lejos, Rigui, el ex procurador general de la Nación, él también era frondicista y parece que es un tránsito hacia el peronismo. Entiendo que tiene que ver, digamos, con la falta de respuestas del radicalismo en muchos sentidos en ese momento, sobre todo en materia de justicia social, posiblemente. Seguramente tendría que ver el contexto mundial de procesos revolucionarios en marcha y el peronismo, mirando sobre todo el peronismo del 45, un peronismo que había hecho grandes cambios en la Argentina con, por ejemplo, qué sé yo, una legislación laboral como la que hoy no existe en muchos lugares del mundo. Convengamos que también Barraza tenía un perfil rebelde, digamos. Era muy difícil no estar con el peronismo, ¿no? Claro, bueno, sí, tenía un perfil rebelde. Contanos también, un poco de la vida, el libro entre su vida privada y su tarea periodística, digamos, ¿no? Contanos un poco y un poco, a ver cómo lo vamos Sí, llevando. el libro tiene como 2 partes. Una parte es la historia de Barraza, su relación con Carlos Laham, su pareja, con quien es asesinado, porque esa era otra característica de Barraza, es que era homosexual y que lo decía abiertamente en ese momento. Pensemos un periodista, digamos, que circula entre los sectores del sindicalismo peronista, Y ellos se definían como los putos peronistas. Ellos dos, después cuando están en pareja,
juegan un poco y bromean con eso de nosotros somos de la agrupación Putos Peronistas. Hay que aclarar que era una agrupación que siempre fue medio mítica y se transformó en leyenda, pero que nunca existió realmente, Claro. sino que era más como un juego y que, lo hablábamos hoy al inicio, antes del programa, creo que tenía que ver con esta idea de que el peronismo tenía línea política para todos los frentes de masas, digamos, ¿no? Claro, y Para- al mismo tiempo, perdón, era mala palabra decir en ese momento que eras puto o algo por el estilo. No, O sea, claro, por como supuesto, y que- decir que eras de una agrupación Y agrupación que también. reivindicaba eso, y que además y decía abiertamente somos putos, digamos, era una provocación. Barraza era un provocador, le gustaba mucho la provocación, no Los solo en periodistas términos somos un poco políticos. provocadores en ese sentido. Y pues sí. Es Algunos difícil sí, otros hacer no. periodismo, sí, bueno. Algunos Pero sí, es otros difícil no, hacer digamos. periodismo sin cierta rebeldía, Sí, ¿no? sí, Digamos, posiblemente, sí. Pero el libro tiene dos partes. Una parte, esto que vos me preguntabas, digamos, la historia de Barraza, su relación con Laham, su rol como periodista, y la otra parte es la investigación original, que es lo que yo quería recuperar y que estuviera en el acceso masivo. Bueno, y digamos. para mí hay dos puntos de la tarea periodística. Me pareció brillante que hayas indexado las historias al final de cómo escribía Barraza, porque era un genio escribiéndola, era un fenómeno. ¿Cómo llega primero a Vallese? ¿Cómo llega a armar esa historia? Él, en realidad, él es como militante político, tenía relación con esos sectores del peronismo de la resistencia. Vallese era parte de uno de los grupos de la resistencia peronista, uno de los tantos grupos que había. Y él se encuentra con esa historia a partir de ahí, de su cercanía política. Y publica sus nueve artículos que dan cuenta de lo que ocurre con Vallese y con toda la familia de Vallese en dos pequeños diarios de una de las agrupaciones del peronismo revolucionario de ese momento, que son 18 de marzo y Compañero, que es la continuación porque lo clausuran, digamos. Y de alguna manera eso, que a mí me llamó la atención después del libro publicado, conversándolo con otros periodistas, eso lo emparenta con la forma en que Walsh publica Operación Masacre. Claro. Walsh hace una serie de notas que publica en el diario Azul y Blanco, que era un pequeño diario de una de las agrupaciones peronistas, digamos, o nacionalistas en realidad, y después eso se convierte en un libro. Lo que ocurre con el trabajo de Barraza, que por distintos motivos, algunos creo que son muy comprobables y otros por ahí son materia de discusión, él no llega a publicar, eso no se convierte en un libro. Seguramente por su personalidad, porque él en realidad su tarea periodística, como más comprometida en términos políticos y vinculado a alguna estructura, la realiza entre el 63 y el 68-69. Después él se va a Europa, vive una vida hippie en Ibiza, vuelve, se pone en pareja con Carlos Laham, sigue trabajando como periodista, en política, por supuesto, incluso ahí entra a trabajar en La Opinión, escribe un artículo muy interesante que es una reseña política, por supuesto, porque él todo lo que hacía estaba atravesado por la política, del libro de López Rega sobre astrología y esoterismo, y en ese artículo, en el diario La Opinión, ¿no? Era el diario que leía la intelectualidad porteña, era el segundo diario de la Le de la puso ciudad de una Buenos carga, Aires. un cinismo Un cinismo tremendo, impresionante. y lo define aparte como el astrólogo, o sea, lo deja pegado al brujo, ¿no? Digamos, ¿Ya casi. en esa época se hablaba del astrólogo, el brujo? No, o todavía no se hablaba. Bueno, había que Él, tener... Claro, él descubre eso, digamos. Ujú. Te escuchaba en una entrevista antes de que entráramos acá y hablabas cómo era hacer periodismo en esa época. Era una cosa totalmente distinta. Era muy difícil ir a papeles, digamos, era un boca a boca. ¿Cómo trabajaba periodísticamente Y Barraza? Bueno, de una manera absolutamente distinta a la que trabajamos nosotros hoy, por supuesto, pero tenía por un lado, digamos, las fuentes orales, las perdón, recolectaba me igual que refiero más nosotros. allá de la cuestión tecnológica, que es obvia, Sí. ¿no? Pero me refiero a un contexto en el que la información, no todos tenían acceso a la información, casi Era nadie. muy difícil también lo que publicabas. Y Claro. era jodido también, claro. Sí, la información estaba, por supuesto, mucho más sectorizada y su circulación no era como la de hoy, que está favorecida por los elementos tecnológicos, con la complejidad también de los fake news y demás, pero digamos, él seguía trabajando, él trabajó con el tema con las fuentes orales, por lo tanto fue a relevar a la familia víctima de esos secuestros, trabajó con la causa judicial,
Ujú. Y trabajó con los sectores del sindicalismo antiburocrático de ese momento, digamos. Básicamente esas fueron sus fuentes para reconstruir la historia. Y lo interesante es que él comprueba lo mismo que después comprueba la justicia, o sea que la justicia dicta las condenas en 1971. Pasa casi 10 años entre la desaparición de Vallese y las condenas. ¿Cómo llega? Porque las publicaciones las hacen en Compañero, la revista se llama Compañero. ¿Cómo llega ahí y cómo se manejaba Compañero? Digamos, ¿qué distribución tenía? Era todo muy artificial, me imagino, ¿no? Pero a la vez en la clandestinidad. Mira, él llega a trabajar en la revista Compañero, que era de Mario Balota, que era uno de los integrantes de esos grupos, de esos pequeños grupos del peronismo revolucionario del momento, por afinidades políticas, digamos. No perdamos de vista que los medios de comunicación, como bien se definió La Nación en su momento, son tribunas de doctrina, digamos, ¿no? Son lugares donde, digamos, tienen objetivos políticos siempre, digamos, ¿no? Aún los medios comerciales o que uno puede pensar que tienen una lectura más liviana o frívola de la realidad, digamos, igual tienen objetivos políticos. Entonces él llega ahí como parte de una mirada política, de una militancia política, y la revista tenía una circulación relativamente No tenía pequeña. fines comerciales, me imagino. No, claro que no. Tenía una circulación relativamente pequeña. Pero lo que pasa es que para la época hablamos de varios miles de ejemplares. Pensemos que los medios de comunicación impreso era prácticamente lo único que se Claro, podía. era lo único por lo que vos te comunicabas. Claro, y probablemente te también informabas. tenía otra circulación, ¿viste? Hoy el diario muere en tu casa y por ahí ese diario No, estas giraba revistas entre... circulaban porque además eran quincenales, entonces eso Claro. era leído por varias, cada ejemplar era leído por varias personas. Claro. Sí, la verdad que es difícil medir cuánto. Imaginárselo. Pero sí, y medir cuánta llegada real tenían. Pero esa serie de notas en la revista Compañero provocan la caída del subjefe de la policía bonaerense de ese momento, o sea que tenía cierto peso. Claro. Claro. Vos empezás el libro, me fascina cómo empezaste el libro, estuvo muy bien. Gracias. Más cómo lo Fuerte. terminaste, porque en realidad hace vínculo. Contanos el comienzo del libro, que es la muerte de ellos dos, ¿no? El libro comienza haciendo una descripción, digamos, casi de expediente judicial, de cómo aparecen los cuerpos de Pedro Barraza y Carlos Lajam. Carlos Lajam era un fotógrafo muy joven que estaba en pareja con No era Barraza. periodista, era fotógrafo. Era fotógrafo, tenía 20 años, Claro, muy joven. recién había empezado a hacer sus primeros trabajos como fotoperiodista, había trabajado, en realidad más como fotógrafo publicitario, digamos, había trabajado para una agencia que estaba dando una mano en la campaña de Cámpora, y él había hecho algunas fotos en un par de actos de Cámpora. Estaba empezando su vida laboral. Bueno, ellos dos aparecen acribillados en un descampado en Villa Soldati, cerca del arroyo Sildáñez. Esa es una de las partes que quería destacar, porque es muy fuerte. Empezás a leer el libro así y te quedás como choqueado. En una de las partes, en los primeros 2 párrafos, dice: Pedro tiene 36 años y 25 orificios de bala, muchos de ellos en la cabeza, lo ametrallaron. También le dispararon con una escopeta a corta distancia, lo van a tener que velar a cajón cerrado. Carlos casi llega a cumplir 21 años y le metieron 55 balazos, una cinta adhesiva que le cubre la mirada. Dentro de unos días va a aparecer un comunicado firmado por la AAA junto a su DNI que confirmará quiénes fueron los matadores. Después de eso, o sea, ¿cómo fue el pensamiento tuyo al escribir esto? ¿Eso fue lo primero que escribiste? Sí, Del libro, digo, ¿no? No sé si no recuerdo ya si fue Porque- lo no, primero que porque- puede ser. porque- Por ahí te agarramos inspirado, Puede está muy ser. buena esa descripción. Usás una palabra, creo que es, me puedo equivocar, costura, una costura de balas. Sí. Una costura de balas, ¿no? Sí, Es una muy buena definición para graficar, digamos, cómo sí, fue gracias. eso, ¿no? No sé, por ahí empecé por ahí, puede ser. Dicen que lo Pero- último es el pero, título, que lo primero es el título, ¿viste? Y siempre es muy difícil. En general yo necesito tener pensado el final, en general. O sea, que por ahí es posible que haya escrito primero el final, no lo sé, pero Convengamos que este es el final de la historia, como lo empezás. claro, lo que pasa es que cuando yo pensé la estructura, y ahí vamos a entrar ya en otra cuestión, digamos, cuando pensé la estructura de cómo contar esa mitad del libro, que es la historia de Barraza y de Lajam,
pensé que una de las formas era empezar por el final, porque el final ya se conocía. Claro. Claro. O cualquiera que tomara el libro ya iba a saber cuál era el final. Claro, si lo dejas para el final es como que ya Claro. estás esperando ese momento que ya sabes que está. Sí, exacto. Y también porque me parecía que el libro tenía que hablar más de la vida de ellos que de la muerte. Entonces dije, bueno, desde un punto de vista estructural, Cumplo con esto. Que lo lo tengo resolvemos que en el no- que tengo que principio, mencionar. una cosa corta, y pasamos a otra historia, que es por ahí tal vez lo más interesante para mí, que era la vida de ellos, contar cómo iba trabajando Barraza en la investigación de Vallese, y ¿Cómo también llega? describir la política. Perdón, del San. momento, ¿no? Vos decís una cosa que es muy interesante, y acá te cito vos. Qué Y en base a eso, quiero que me respondas esto y después volver al libro. Pero ¿vos considerás que a la gran mayoría de la gente se lo recuerda por la muerte y no por lo que hace en vida, sino la forma en que se produce su muerte? No. Ahí te está contradiciendo. No, bueno, pero hay casos y casos. Agarrar a Alfonsina Storni probablemente sí, pero No. claramente es una Pero persona es que... lo llevo más Sí. que nada al principio del libro, que uno se queda más que nada con eso, y después obviamente el contexto de la persona. Lo que pasa es que y demás, también pero- contar la muerte de ellos dos también te sitúa En un muy contexto. rápidamente en el escenario político, digamos, Claro. para rápidamente qué era lo que estaba pasando, ¿no? Esto Claro. había 1.500 muertes a manos de la AAA, o sea, de un escuadrón parapolicial que se manejaba al margen del Estado, por supuesto, con amparo del Estado, por supuesto. claro. No hay forma de que exista ni acá, ni en la Argentina, ni en el mundo, ninguna estructura paraestatal que no tenga algún amparo en el Estado. Pero digo, bueno, 1.500 muertes de esa manera, y además algo interesante de alguna manera es que así como Ortega Peña es la primera muerte que la AAA se autoadjudica. ¿Qué año es porque eso? es en el mismo año, es el 31 de julio del 74. Ujú. Cuando lo matan a Ortega Peña, que en ese momento era diputado nacional, o sea que de alguna manera hay un crimen, no digo un magnicidio, pero hay un crimen contra una figura que representa una institución del Estado. Y el primer crimen, y la AAA sale a decir lo matamos nosotros. O sea, Claro, es la ese primera. es un punto muy interesante históricamente hablando y fuera del libro, ¿no? Porque mucho se discute en el peronismo cuándo empezó el accionar de la AAA, ¿no? Claro. Digamos, claramente porque algunos lo vinculan con el gobierno peronista, otros tratan de desligarse, de patearlo 2 o 3 añitos Claro. posteriores, pero esto está documentado, digamos, ¿no? Sí, la AAA empieza a actuar bastante antes del asesinato de Ortega Peña. La diferencia es que con el asesinato de Ortega Peña la AAA dice, Fuimos Fuimos nosotros. nosotros. claro. Lo que pasa es que cuando lo matan a Ortega Peña, Perón ya había muerto. Entonces ahí está esa discusión de la que vos Claro. decís. Yo entiendo que esa estructura que funcionaba no podía estar al margen del Estado, o sea que de algún lugar del Estado tendría que hacer pie. Claro. Sí, que también una provocación, esos comunicados diciendo nosotros lo matamos, nosotros hicimos, que tengo entendido que también... Casi que firma una aparición en escena, ¿no? Que dice, bueno, aquí estamos, Ujú, ¿no? Me da claro, la impresión acá que es estamos. una cosa Bueno, más- cuando lo matan a Ortega Peña, los familiares de Barraza recuerdan que él se había preocupado. Como que, bueno, que esto de que salieran a la luz pública y lo dijeran abiertamente ya como que generaba como que cierto era, temor. sí, era un modus operandi. Pero al mismo digamos, tiempo, ¿no? como ellos no eran jetones, digamos, les parecía que no era algo preocupante. Bueno, Y todavía claramente se faltaba para lo equivocaban. peor, ¿no? Sí, claro. Sí. En el apartado este que hablábamos, que tenías algunas notas, ni siquiera fragmentos de que había escrito Barraza, había uno que me quedó muy grabado, que es el caso de Mercedes. Sí. Contanos un poco de eso, lo que recuerdas, porque bueno, no No, lo no, escribiste no. vos, pero no es una mención de... Sí. Lo que pasa es que cuando se produce el secuestro de Vallese, no es que solamente secuestran a Vallese, secuestran a toda la familia de él. Recordemos, digamos, bueno, hoy en algunos lugares sigue siendo similar, ¿no? Digamos, eran casas familiares donde vivían varias familias de trabajadores. Entonces, cuando entran a la casa de Vallese, por más que él, digamos, ya tenía un hijo, no es que vivía solo con su hijo, vivía en una casa donde vivían otras familias, digamos. Algo por ahí parecido a esta cosa de cómo eran los conventillos. Los conventillos, ¿no? sí. Como lo siguen siendo hoy, ¿no? Si vamos a la Boca, eso sigue funcionando así. Y bueno, digamos, lo detienen a Vallese y después van a la casa y secuestran al resto de la familia y también son torturados. El caso de Mercedes, que es una familiar de él que vivía en esa misma casa, también es detenida, es torturada, digamos. Todo intentando buscar en ese momento a otro militante político al que
relacionaban con la muerte de 2 policías de la bonaerense, que en realidad había sido aparentemente una disputa entre un sector de la Policía Federal y un sector de la Policía bonaerense. Algo que hoy parece imposible. ¿Cómo hace para describir tan detalladamente todo lo que le va pasando, ¿no? Bueno, en este caso Mercedes. Y yo entiendo que él hace entrevistas muy profundas. La realidad es que él toda la investigación la hace solo. Y como era una redacción muy pequeña, digamos, no era una revista tradicional con una redacción, ¿no? Digamos, sino que era una cosa muy pequeña donde él las notas las llevaban y después agarraba a alguien y las plantaba para ser impresas. Entonces, lo que yo no tengo es un relato de redacción, ¿no? Digamos, esto como uno hoy entra en una Pero, redacción, digamos, la única hay otros forma que compañeros que tenés van. es con los testigos que estaban ahí. Claro. Entonces, claro, pero viste que si hoy eso ocurriera y lo cubriera un diario o una revista con una redacción armada, todo ese proceso de investigación que hace el periodista, Sí, aunque hay lo haga en registro, solitario, digamos. sí, lo va discutiendo con compañeros, pregunta, Claro, plantea no tenés dudas. oportunidad No hay, de acá hacer. no hay, ¿no? Él trabajaba en solitario. Pero entiendo que seguramente hizo entrevistas en profundidad con cada una de las víctimas, recogió también información de los vecinos, porque hay algunas partes, sobre todo el relato del secuestro, está creada muy bien la escena de cómo es el secuestro. Sí, o un sea que trabajo de evidentemente- campo muy Claro, específico hay exacto, ahí. un trabajo de campo fuerte, sí. Y al mismo tiempo es como muy, me suena todo el tiempo la palabra peligro, me viene a la cabeza. Es como que Sí. nunca podés saber en quién confiar o Sí. desconfiar en cierta persona que puede ser el familiar de y que te deschaba y te fusilan. O sea, Bueno, están siempre algo como de eso, uno de los que era el jefe de redacción en ese momento, o que coordinaba el armado de la revista, que es Horacio Eichelbaum, me decía eso, que el tipo, digamos, que para él Barraza había tenido una actitud muy valiente Tal cual. de haber llevado adelante esa investigación, porque era bastante compleja, y porque los medios, y también el hecho de trabajar en un medio pequeño, te resta espalda política, digamos, ¿no? No, pues es muy fácil Ahí echarte no o podés decir que no flaquear, vayas. digamos. Donde Tal cual. pifiaste una vez, Claro. estás entregado. No, y en esa época que si publicabas algo así, automáticamente o te echaban, o te pegaban un tiro, o... Bueno, eso era imposible directamente. Claro, eso no iba a ocurrir. ¿Cómo fue lo de su publicación de López Rega? ¿Cómo se da eso? La verdad, Porque ese sí, no, bueno, pero eso fue en un diario de sí, lo que claro, bueno, ahí un ya diario importante, digamos, no en fue la en una- opinión, Claro. claro, eso fue en la opinión. No, ahí ya teniendo la cobertura del medio, digamos que la opinión tenía una posición un poco antiperonista, digamos. Ajá. Entonces le venía bien una nota de esas características, más allá de que Barraza escribía seguramente desde su tensión política con ese sector del peronismo, Claro. ¿no? Digamos, no nos olvidemos que él venía de lo que eran los grupos de la resistencia peronista, que por supuesto ya en el 71 no eran lo mismo y se habían ido reconvirtiendo, pero tensionaban muy fuerte y chocaban muy fuerte con lo que expresaba López Rega dentro del peronismo, ¿no? Bueno, que representaba un sector de la militancia política importante también, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero representaba a los sectores más conservadores dentro del peronismo, entonces bueno, había una tensión ahí. Entonces no Bien. tengo duda yo ahí que Barraza escribió desde ese lugar, Claro. más allá de que le fue funcional a la línea política que tenía la opinión. En algún momento del libro hablas de cómo él enviaba el material, no sé si fue con un caso puntual. Durante todo el trabajo de Vallese, Contanos sí, un poco de eso, ¿cómo hacía? él terminaba haciendo envíos a último momento, lo cual generaba, digamos, por un lado, mucho temor siempre dentro de la conducción de la revista primero 18 de marzo y después Compañero, sobre su situación personal, digamos, si se encontraba bien o no, y después generaba un problema por el tema de la impresión de la revista, digamos. Claro. Sí, no, es que mandas el mail y No, claro, no, que eso mandas no el tipo existe. No, todo, es claro, Pensar eso que había hace- que mandarlo por hace- carta o ir al Hace tan lugar y poquito entregar. se hacía el mailing masivo Claro. y es algo ya en desuso, ¿no? No. Increíble, imagínate ya en aquella época. Y al mismo tiempo me quedo con eso que dijiste de la situación personal. Se sabe, obviamente, lo que estás publicando, pero ¿pensás que lo hacía esa cosa de último momento por la falta de información, por lo que costaba o simplemente para que no se filtre? No, para que no se filtre no creo, porque ese problema no lo iban a tener en una estructura Tan tan chica. pequeña y donde había acuerdos políticos
claros, digamos. No, posiblemente porque todo funcionara como en forma más desvolada, digamos, ¿no? O que por ahí le faltaba, habría que es algo que estoy haciendo una hipótesis, ¿no? No, Habría sí, que ver tu opinión nota por personal, nota. digamos. Posiblemente en algún caso se combinara esto, el desbole, en otro caso se combinara la situación de que le faltaba información y que quería hasta último momento estar ajustando Y material. sí, porque no puedes cerrarle ni en una coma. Una mención obligada que no queda porque ya no estamos terminando el programa. Los putos peronistas hoy, ¿qué es lo que está pasando? Hay una agrupación que se llama así, Hay una agrupación que se llama encuentra así. sus raíces en aquel hecho. Hay una agrupación que se llama así y que de alguna manera se identifica, digamos, con esa leyenda de la agrupación de putos peronistas. Si hoy el nombre putos peronistas es transgresor, Sí, claro. en aquella época No, era, imagínate, en esa época era era increíble, tremendo. ¿no? Era tremendo, sí. Y bueno, Yo quería contanos, pasar un dale, chivo, ¿no? dale, Quería- por favor. no, que el libro se publicó a través del Colectivo de Trabajadores de Prensa, que es una agrupación que integra el nuevo sindicato de prensa, que es el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y que forma parte, digamos, de un proyecto, de una propuesta editorial que tiene que ver con, bueno, rescatar trabajos que habían estado perdidos y poner en discusión problemáticas que estamos atravesando los periodistas hoy, en tanto trabajadores de prensa, en medios que se van modernizando y modificando en forma constante y que generan situaciones cruzadas por la política como tenemos hoy, ¿no? 3.000 trabajadores de prensa despedidos en los últimos 2 años. Sí, es una situación Complicado. a la que uno ya se acostumbra además, ¿no? Porque Sí, pero si uno lo midiera proporcionalmente, debemos ser el gremio que tiene mayor cantidad de despedidos, porque somos un gremio pequeño, Claro. ¿no? Por eso digo proporcionalmente. ¿dónde se consigue el libro? Está en todas las librerías, por ejemplo, en la librería Hernández, ahí sobre Corrientes al 1400 está, qué sé yo, en librería Badaraco, en la zona Internet. de Congreso. Si se contactan con nosotros a través de la página web del CTP, que no recuerdo el nombre exacto, pero digamos, si lo googlean aparece, Lo googlean. sí, nos ponemos en contacto y hacemos llegar los libros a quien quiera. Bien, bueno, espectacular. Muchísimas gracias por Muchas venir. gracias. Aprovechamos, ¿sabés qué? Que él tiró su chivo, vamos a tirar el chivo nuestro. Saludos a la gente de La Toscana, decime si me olvido alguno, ¿no? A Raúl Esayán. A Ana Violini y a Bizar. Bien, muy bien. Así terminamos con el chivo completo Y sí, para hacemos todos. un chivo completo para todos. Así que sí, sobre todo a Pablo, muchas gracias por venir. Gracias. Las complicaciones del día a día es difícil, así que te agradezco mucho. Y No, y sobre bueno, todo, felicitaciones. Sí. Lindo engendro. Gracias. No, pero está bueno reivindicar un poco el trabajo, porque el periodista siempre es bastante... La profesión del periodista. Sí, la profesión del periodista. vapulear. Todos los ponen como grandes mártires y en realidad yo creo que nos pegan todo el tiempo, somos un punching ball permanente, así que creo que estaría bueno replantearse un poco eso. Bueno, muchas gracias a ambos, espero que hayan pasado bien, Sí, claro. se hayan sentido relajados. Gracias por la invitación. Nos estaremos encontrando, si Dios quiere, el jueves que viene con algún otro autor. Todavía no vamos a develar quién, pero esperamos que haya pasado un lindo momento y que se hayan sentido alimentados por este muy buen libro que escribió Pablo. Chao, gracias. Si me deja vivir.